En este video estudiaremos el efecto Doppler, que es el cambio de frecuencia al escuchar una fuente sonora en movimiento. El enunciado dice lo siguiente: en la Ciudad de México la sirena de una patrulla emite un tono puro a una frecuencia de 1130 Hz. Calcula la frecuencia que percibirías si vas en tu automóvil bajo las siguientes consideraciones. Inciso A: tu automóvil está en reposo y la patrulla se dirige hacia tu auto a 30 metros por segundo. Inciso B: la patrulla está en reposo y tu automóvil se dirige hacia ella a 30 metros por segundo. Inciso C: tu auto y la patrulla se dirigen uno a otro a 15 metros por segundo. Los datos son los siguientes. La frecuencia emitida por la sirena de la patrulla, 1130 Hz. En el inciso A nos dicen que el automóvil está en reposo, velocidad del observador es igual a 0 y la patrulla se dirige hacia el auto a 30 metros por segundo. En el inciso B nos dicen que ahora la patrulla está en reposo, su velocidad es 0 y la velocidad del observador, de la persona que escucha la frecuencia de la sirena, 30 metros por segundo. En el inciso C nos dicen que tanto el observador como la patrulla se mueven a 15 metros por segundo, acercándose uno hacia el otro. En los tres casos nos piden calcular la frecuencia que escuchará la persona de la fuente sonora. La fórmula que nos relaciona la frecuencia emitida por una fuente sonora y la frecuencia escuchada por un observador es la siguiente. Nos dice que la frecuencia escuchada es igual a la frecuencia emitida por el cociente entre la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador. Todo esto dividido entre la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente sonora. Recordemos que la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros por segundo. Con esta teoría estamos listos para abordar nuestro problema. Resolvamos el inciso A. En este caso la velocidad del observador es 0. Si sustituimos este dato en nuestra fórmula nos queda velocidad del sonido entre velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente sonora. ¿Cómo elegimos el signo apropiado entre más y menos? Nosotros sabemos que este cociente debe ser mayor que 1 para que multiplicado por la frecuencia emitida por la sirena el resultado sea mayor. Para que eso ocurra, el denominador debe ser menor que el numerador, es decir, el número que está dividiendo debe ser mayor que el número que queremos dividir. Esto se logra con el signo menos, como veremos a continuación. Si sustituimos datos tenemos la frecuencia emitida por la fuente sonora, 1130 Hz, velocidad del sonido, 343, velocidad del sonido 343 menos velocidad de la fuente sonora, 30 metros por segundo. Esto nos deja 130 Hz, 343 entre 313, aquí está, tenemos un número menor dividiendo, por lo tanto el cociente nos sale un poquito mayor que 1 y al hacer la multiplicación obtenemos el resultado final que es de 1238. La frecuencia escuchada por la persona que está dentro de su vehículo, un vehículo en reposo, debe ser mayor que la frecuencia emitida. En lugar de escuchar los 1130 Hz, la persona escucha una frecuencia mayor de 1238 Hz. En el inciso B, la velocidad de la fuente sonora es 0. Si sustituimos este resultado tenemos velocidad del sonido más menos velocidad del observador entre velocidad del sonido. ¿Cómo elegimos el signo apropiado en este caso? Cuando una persona se acerca hacia una fuente sonora, la frecuencia que escucha será mayor
a la emitida por la fuente. Esto significa que este cociente tiene que ser mayor que 1. Para que eso ocurra, el numerador debe ser mayor que el denominador y eso se logra con el signo más. Al sustituir obtenemos frecuencia 1130 Hz, velocidad del sonido 343 más velocidad del observador 30 entre velocidad del sonido 343. Esto es igual a 1130 Hz que multiplica a 373 entre 343. Aquí vemos que el numerador es mayor que el denominador y por lo tanto el cociente resulta ser mayor que 1, en este caso 1.0874. Al multiplicar obtenemos finalmente una frecuencia de 1229 Hz, que es la frecuencia que escucha la persona que se está acercando a la fuente con una velocidad de 30 metros por segundo. En el inciso C, tanto el observador como la fuente tienen movimiento, por lo tanto el resultado es el siguiente. La frecuencia que vamos a escuchar es igual a la frecuencia emitida por la fuente sonora, que multiplica a velocidad del sonido, más menos la velocidad del observador, entre velocidad del sonido, más menos la velocidad de la fuente. El caso en el cual tanto la fuente como el observador se dirigen uno hacia el otro es cuando obtenemos la máxima frecuencia escuchada. Por lo tanto, es una combinación de los dos casos anteriores y los signos deben ser más en el numerador y menos en el denominador. Sustituyendo valores tenemos lo siguiente: 1130 Hz que multiplica a 343 más 15 entre 343 menos 15. Al realizar las operaciones tenemos 358 entre 328. Al hacer la división obtenemos 1.0915 y multiplicando por la frecuencia de 1130 tenemos 1233 Hz como la frecuencia escuchada por el observador. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.